clase, participas, yo te doy garantizado que lo vas a aprobar, yo lo voy a revisar. Y me voy a fijar que hayas estado, que de alguna manera contestes lo que yo voy a estar preguntando y vas a tener un certificado firmado por, en este caso, una entidad colombiana que va a ser Interflon y yo también voy a certificar. Tengo experiencia en el tema de rodamientos, siempre lo digo, si bien es cierto, llevo un tiempo ya en esto, eh, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿ya? Si usted me pregunta algo y no tengo la respuesta correcta o no la sé realmente, yo te voy a decir, ¿sabes qué? No lo sé, pero déjame averiguarlo y te voy a entregar la respuesta que corresponde, ¿ya? Así que te invito a que te coloques cómodo y hagamos de que este momento sea entretenido para todos y de alguna manera también podamos aprender. En Colombia, yo desconozco si los rodamientos tienen otro nombre. Ya, por ejemplo, en Perú le llaman rulemanes o rodajes. En Argentina te llaman rulemanes, en México le llaman valeros, eh, en Chile le llamamos rodamientos y no sé si ustedes también lo conocen como tal, pero yo le coloqué acá rodamientos y ya entendemos lo que es un rodamiento. Pero en el fondo lo que vamos a ver en estas capacitaciones es cómo yo logro que gracias a una correcta intervención tribológica desde el aspecto lubricatorio, obtengo que mis rodamientos no fallen. Porque, ¿para qué andamos con cosas? Cuando falla un rodamiento y esta falla tiene ya impacto no menor en una planta, vienen muchas dudas. Nos cuestionan, nos preguntamos qué pudo haber ocurrido y la idea es que esto a ti no te afecte y te ayude como herramientas para poder tomar excelentes decisiones en tus trabajos. Voy a explicar básicamente lo que es un rodamiento, cuáles son sus partes, cómo éstas se pueden vincular con lo que es la confiabilidad. Voy a explicar también lo que es la codificación que domina, en este caso, la interpretación de un rodamiento para que tú sepas hacerlo. Y aquí viene algo especial. Yo te voy a enseñar a calcular la vida útil de un rodamiento y cómo este se vincula directamente con algunas variables, pero sobre todo vamos a ver cómo la lubricación tiene un impacto. Me recuerdo, yo trabajo en una empresa vinculada al mundo de los rodamientos. Yo día y noche estoy viendo casos de rodamientos por mi trabajo. Aparte, yo hago clases y estoy también en constante entrenamiento en este tema. Y voy a contar algunos casos para que también veas de que probablemente a ti también te ha pasado. Hace muy poco tiempo me tocó conversar con un amigo que trabajaba en una planta industrial que trabajaba en procesos de alimentos. Y me decía, José Luis, ¿sabes que la planta industrial en la cual yo estoy trabajando está teniendo el siguiente problema? Una tasa de falla altísima y me invitaron a que yo pudiese disminuir esa tasa de falla, pero estoy con un tremendo dilema, no sé por dónde empezar. Sé que tengo que invertir en herramientas para hacer buenos montajes, alinear de manera correcta mis equipos. Tengo absoluta conciencia de que debo verificar que los procedimientos de mantenimiento sean ejecutados, que las reparaciones de los motores o las reparaciones de las bombas, reductores, sean de forma correcta, pero yo no sé por dónde empezar, porque trato de enfrentar un problema y me encuentro con 10 adicionales. Voy a ver otro más y me encuentro con 5 más. Entonces me decía, ¿cómo comienzo? Bueno, si tú quieres abordar lo que son equipos rotativos, yo te recomiendo que comiences con rodamientos, con lubricación, porque el 50% de las fallas están ligadas directamente con una lubricación inadecuada, mala selección de lubricante, cantidades mal calculadas, aplicaciones que no corresponden. A veces mezclamos lubricantes que no tienen esa capacidad de ser mezclables, por decirlo, y contaminas también aquello. A veces, en vez de tener una lubricación manual, estamos tratando de migrar a algo automático porque lo manual no me está funcionando. Entonces, vamos a ver de qué manera eso te impacta, le dije yo, y hicimos un análisis, homologamos algunas grasas, mejoramos algunas condiciones lubricatorias, y ¿sabes qué? En un año, este joven ahorró un 45% de presupuesto solamente en reducir fallas en lo que era
lubricación. Después, en paralelo, empezó a mejorar condiciones de alineación cuando intervenía equipos. Empezó a auditar las empresas que hacían las reparaciones de motores eléctricos para que los motores eléctricos tuviesen una mayor vida útil, las que reparaban las bombas. Y empezamos a trabajar en paralelo con otros procedimientos para después colocar mantenimiento predictivo, control de vibraciones, termografía. Y fíjate que eso le dio una estabilidad a la planta. Por lo tanto, la lubricación es importante, es vital. José Luis Leal es mi nombre. Si tú colocas José Luis Leal en YouTube y colocas Leal Pino o Rodamiento, que hay otro José Luis Leal por ahí, vas a encontrar mi canal. Yo tengo redes sociales también vinculadas a mi nombre. Por lo general subo mucha información asociada a lo que es confiabilidad de equipos rotativos y te invito a que conectemos, estemos en contacto. Ahí está la fotografía para que me puedas también relacionar cuando busques en redes sociales. Cualquier duda que tengas, acá tú tienes un servidor. ¿Qué es un rodamiento? Esa es la primera pregunta que uno se realiza. Sabemos dónde van los rodamientos, sabemos dónde se montan, cómo se trabajan los rodamientos, tenemos clara visión de lo que hace un rodamiento. Gira, permite rotación, perfecto. Pero una de las preguntas que uno se realiza es, bueno, ¿qué es un rodamiento? Cuando me tocó estudiar en la universidad, y probablemente a muchos de ustedes también les ha tocado hablar y les tocó algún ramo que se llamaba elementos de máquina, ¿no es cierto? Entonces sabemos de que existe los equipos, o le vamos a llamar directamente máquinas. Estas máquinas, estas máquinas están compuestas por diversos elementos de máquina. Estos elementos de máquina pueden ser variados, fíjate. Podríamos tener elementos eléctricos por un lado, bien, perfecto, elementos eléctricos, electrónicos, hidráulicos, elementos neumáticos, como también elementos mecánicos. Acá vamos a hacer un alto. En elementos mecánicos podemos encontrar correas bandas, podremos encontrar bujes, podemos encontrar sprocket, chavetas, eh, poleas, y también podemos encontrar los rodamientos. Los rodamientos vendrían a ser entonces, por definición, un elemento de máquina. Elemento mecánico de máquina. Entonces tú dices, perfecto, ya está definido el rodamiento. Pero fíjate que cuando tú analizas la literatura, encuentras como definición en algunos libros como elemento mecánico de precisión, fíjate. ¿Y por qué de precisión? Porque el rodamiento tiene una particularidad. Es que para que éste trabaje de manera óptima, necesita de un entorno metrológico apto para poder trabajar. El eje esté dentro de tolerancias. En el caso de las chumaceras o soportes, el alojamiento, que es lo que envuelve el rodamiento, también esté dentro de tolerancia. Te voy a contar una experiencia. Resulta de que tiempo atrás, y esto ocurre acá en Chile, ya no quiero decir que esto ocurra allá, esto te voy a contar una historia que me ocurrió acá. Había un jefe de mantenimiento que tenía su inspector sintomático y hacía las rutas de vibraciones por todos lados. En las rutas de vibraciones, lo que, lo que hacía era directamente decirle, mira, este equipo está con problemas de vibraciones. Este equipo está con problemas de lubricación. Y fíjate que había un motor que era crítico y le decía al jefe de mantenimiento, que le vamos a decir que se llamaba Pedro, Pedro, mira, fíjate que el equipo está con problemas de lubricación. Me arroja el envolvente alto y me está diciendo de que aquí necesitamos inyectar más grasa. Perfecto, decía el jefe de mantenimiento. Pedro decía, oye, voy a llamar a mi lubricador. Oye, Juanito, ¿hiciste la lubricación? Juanito le decía, sí, jefe, yo lo hice. Por favor, anda a ver de nuevo porque a mí me están diciendo desde el departamento sintomático que estoy con problemas de lubricación. Perfecto. Iba el lubricador y volvía a inyectar grasa, fíjate. Y a los días después se hacía una ruta y de nuevo había problemas de lubricación. Nadie entendía nada. Algo ocurría. Se estaba lubricando, pero continuaba el problema. Entonces, sin mayor aviso, el rodamiento falla, tuvieron que retirarlo de ese lugar y me lo pasaron para poder hacer el análisis de falla correspondiente. Cuando hice el análisis de falla, revisando las huellas, me di cuenta de que el rodamiento no había fallado por problemas de lubricación como todos creían. El problema era que el eje
estaba en sobremedida, se había mandado a reparar y había quedado en sobremedida. Entonces, como había quedado en sobremedida, el lubricante que tenía que ingresar al interior del rodamiento no podía hacerlo porque la parte interna tenía, ¿no es cierto?, eh, muy poco espacio y los elementos rodantes quedaban sin la posibilidad de ser lubricados. Entonces, como no estaba con el espacio disponible, el rodamiento, claro, no era lubricado, pero no era problema de lubricación, era problema de ajustes y tolerancias. Por eso, un rodamiento es un elemento mecánico de precisión. El rodamiento tiene la particularidad de que dependiendo del elemento rodante, que podría ser una bolita, como lo estamos viendo acá, podría ser un rodillo esférico pero asimétrico, o rodillos, ¿ya? En este caso, cilíndrico de aguja o cónico, tú le puedes colocar el nombre de rodamiento de bolas, rodamiento de rodillos esféricos, rodamiento de rodillos cilíndricos. Entonces, el tipo de elemento rodante ya le va a entregar el nombre o el tipo de rodamiento. Te voy a contar una infidencia. Si tú miras acá, en estos elementos rodantes que estoy mostrando aquí, este es un rodillo cilíndrico y este también lo es, pero este se le llama aguja. ¿Y por qué se le llama aguja? Porque los fabricantes de rodamiento llegaron a la siguiente, se pudiese decir, acuerdo. Cuando yo tengo un largo y un diámetro del rodillo, este es el diámetro y este es el largo, ¿ya? Si el largo es 5 veces más que el diámetro, se le llama que es aguja. Si es menor, se le llama que es de rodillo cilíndrico. Me explico. Ejemplo, si yo tengo un largo en milímetros de 10 milímetros de largo, y aquí yo tengo 2 milímetros de largo o de diámetro, tengo una relación de 1:5, por lo tanto es de aguja. Si este fuera de 15, la relación es aún mayor. Pero si esta es de 15 y esta relación acá es de 5, la relación es de 1:3, es decir, es un poco más esbelto y ahí se le llama cilíndrico, ¿ya? Y no de aguja. Entonces, hemos visto acá, que vamos a ver en este curso, te he explicado qué es un rodamiento y por qué es importante saber de qué es de precisión. Y por otro lado, también te motivo a que puedas ver qué tips te vamos a entregar en este curso para que tú puedas mejorar la lubricación y llegar a un estándar alto de confiabilidad de tus equipos rotativos. De hecho, te dice de que los rodamientos son el corazón de tus equipos rotativos. Y si tuviésemos que hacer una analogía entre el cuerpo humano y las máquinas, el corazón, si bien es cierto, todos los órganos son importantes, el de vital importancia viene a ser este. María Teresa, no sé si hay alguna consulta en el chat o avanzamos. No, por el momento no hay ninguna consulta. Les agradezco por favor a todos de nuevo apagar las cámaras y silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Mira, acá casi todos hemos oído hablar de rodamientos radiales. De hecho, acá voy a hacer una precisión. En el planeta Tierra, en el planeta Tierra, se dice que la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Pero por lo general nosotros no lo notamos porque vamos avanzando gracias a la gravedad que hay en la Tierra, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando yo estoy de pie, voy a decir de que el piso es mi sentido horizontal, ¿ya? Horizontal. Acá tengo mi sentido horizontal. En lo que es alineación de ejes se ocupa muchísimo el plano horizontal para poder ver desde arriba los equipos. Y por otro lado, cuando yo tengo una visión en esta dirección se le dice vertical, perfecto. Cuando yo tengo un eje paralelo o relativamente paralelo con poco ángulo al plano horizontal, como el que estamos viendo en esta imagen, se dice de que este rodamiento tiene una carga radial elevada. José Luis, se te apagó el micrófono. José Luis, el micrófono se desconectó. No tienes audio. No se escucha nada.
A ver, ahí sí, alguien me desconectó el Ay, sí. micrófono. Ay, Ahí, Dios. no te preocupes, pero volvemos. Gracias, ahí me interrumpe nomás, María. ¿Ya? Perfecto. Les comentaba lo siguiente. Les comentaba de que en el planeta Tierra, se dice que la Tierra es redonda. Y cuando nosotros estamos parados sobre el planeta Tierra, el piso viene a ser horizontal. Y el plano horizontal viene a ser un plano de referencia, ya, horizontal. Este plano de referencia se ocupa muchísimo en lo que es alineación. Y cuando nosotros queremos hacer una ortogonal hacia arriba, hablamos de plano vertical. Perfecto. En este dibujo, yo estoy viendo un eje que está paralelo al piso, es decir, es horizontal. Entonces, este eje que es horizontal tiene una carga radial y axial. Esta carga radial es muy fuerte. Si yo la comparo con la carga axial que tienen estos rodamientos, la carga radial es muy fuerte. Es decir, la carga radial está por sobre la carga axial. Entonces, estos rodamientos, en teoría, yo le debería llamar rodamientos radiales, ¿ya? Pero por lo general, simplemente como son tan abundantes y de hecho son los más utilizados en el mercado, simplemente se les llama rodamientos. Y yo puedo encontrar rodamientos rígidos de bolas, que lo voy a explicar en detalle en este curso, cómo se pueden identificar, que van en motores eléctricos. Están los rodamientos de rodillos esféricos que van en las chumaceras para hacer montaje en ventiladores industriales. Están los rodamientos cónicos que van en vehículos o en equipos de alta carga o en reductores, ¿no es cierto? Y así podemos encontrar una variedad de rodamientos, los rodamientos de bola de contacto angular, por ejemplo, donde tenemos qué cosa ahí. Las bombas, por ejemplo, que van montadas ahí en ese, en ese tipo de aplicaciones, ¿ya? Y en fin, vamos a ver varios detalles de eso. Pero resulta que también existen, ¿ya? Aquí vamos a colocar los rodamientos radiales, existen los rodamientos axiales. Y los rodamientos axiales son estos rodamientos que yo puedo montarlos sobre ejes verticales. Y tú puedes tener dobles, triples y podrías tener rodamientos de bolita, de rodillos esféricos, rodillos cilíndricos. Son rodamientos axiales, ¿ya? Pero resulta de que también tú te puedes encontrar con rodamientos lineales. Lineales. Y usted puede decir, oye, ¿y dónde se ocupan estos rodamientos lineales? Bueno, los rodamientos lineales tienen muchas aplicaciones, sobre todo en la industria alimenticia, en rieles, por ejemplo, donde tú necesitas hacer desplazamientos a alta velocidad con altísima precisión. Están los rodamientos lineales. Se ocupa muchísimo también en aplicaciones militares para poder diseñar o desarrollar cualquier tipo de armamento, o también en aplicaciones medicinales o médicas donde tú necesitas altísima precisión de avance para hacer cortes y operaciones. Tú sabes que hoy día existe la en este caso, nanotecnología, que vienen a ser rodamientos muy pequeños, que van en máquinas muy pequeñas que utilizan hoy día los médicos para poder hacer intervenciones quirúrgicas, ¿ya? O sea, los rodamientos lineales son rodamientos que existen. Otro tipo de rodamientos son los rodamientos partidos, ¿ya? Los rodamientos partidos son soluciones que algunas marcas han desarrollado para no sacar un eje y simplemente sacar el rodamiento sin desplazar nada. ¿Dónde se ocupan esto? Por ejemplo, en muelles, donde tú tienes ejes extremadamente largos, de kilómetros a veces, o de metros, ¿ya? De hartos metros, kilómetros ya es demasiado, varios metros, y aquí tú tienes varios soportes, ¿ya? Entonces dice, oye, se me averió este rodamiento. Entonces, en vez de sacar todo un sector, lo que haces tú es simplemente desarmar este rodamiento partido y tú puedes instalarlo aquí en terreno sin la necesidad de desarmar todo el equipo. Existen rodamientos que se le llaman coronas de orientación también, que son muy similares a los axiales, pero son de gran tamaño, ya que se utilizan
en este caso en algunas máquinas forestales o también en algunos clarificadores que sirven como agitadores de agua o agitadores de líquidos, ¿ya? Y ahí estamos viendo algunos tipos de rodamiento. Entonces, un rodamiento es un elemento mecánico de precisión. Los tipos de rodamiento los hemos visto acá, así a grosso modo. Y la pregunta que uno también se podría hacer para complementar la descripción de un rodamiento es, bueno, ¿y para qué me sirven los rodamientos? Entonces yo te voy a explicar un fenómeno acá. Resulta de que acá yo tengo un cuadrito, voy a hacer este cuadrito. A este cuadrito yo le voy a colocar industria. Industria. Imagínate que es la industria donde tú trabajas. La industria, para que procese o desarrolle el proceso que tenga, ya sea una industria minera, sea una industria de papel, papelera, ¿no es cierto? O sea una industria del segmento que sea, tú necesitas inyectar energía eléctrica. Esta energía eléctrica llega por lo general a estos motores. Estos motores tú los acoplas ¿con qué cosa? Con reductores, con cintas transportadoras, con acoples, poleas, etcétera. ¿Para qué? Para que el giro del rotor, que está sustentado en dos rodamientos y en motores grandes podrían haber más rodamientos, esta energía eléctrica se transforme en giro y se transforme en energía mecánica. Perfecto. Entonces, la energía eléctrica ojalá se transforme en un 100% en energía mecánica, pero eso no siempre ocurre porque tienes pérdida por roce interno de las máquinas. Entonces, ese roce viene también graficado en otro tipo de energía, ¿ya? Este roce viene graficado en energía en forma de calor, donde aquí nosotros tenemos temperatura asociada y aquí la lubricación es vital. Entonces, en la manera de que yo este roce mecánico pueda controlarlo con una lubricación adecuada, voy a controlar no solamente la temperatura, sino también el desgaste de las piezas, que es una de las grandes funciones que tienen los lubricantes, ¿ya? Es lo que de alguna manera también te ofrecen las soluciones Interflow para distintos tipos de aplicaciones. En la medida que tú logres ser efectivo en la lubricación, el roce mecánico no va a generar tanta temperatura ni tanto desgaste. Por lo tanto, la cantidad de transformación energética de eléctrica a mecánica va a ser lo más alta posible. Los rodamientos particularmente permiten la rotación eficiente de componentes, minimizan la fricción. De hecho, minimizas al punto de que si no tuvieses rodamientos, no podrías operar las máquinas. Se dice de que el rodamiento minimiza al menos un 30% la fricción, pero si tú lubricas de manera correcta, minimizas en un 90% la fricción. Transmites cargas, ¿ya? Es decir, permite un buen funcionamiento de tu planta para que ésta pueda lograr procesar. Ahora, la fricción que tú podrías generar internamente en la máquina se traslada. ¿Y a dónde llega? Bueno, llega a la parte interna del rodamiento. Existe roce entre los elementos rodantes y la jaula o canastillo, internamente en el lubricante, en los sellos también generas tú roce. Entonces, ese roce que tenía la máquina se traslada a la parte interna del rodamiento. ¿Cómo está compuesto un rodamiento? Si bien es cierto, en dos láminas atrás yo te explicaba que estaban los rodamientos por un lado radiales, ¿cierto? Estaban los axiales, estaban los lineales, estaban los partidos, ¿ya? Y quizás podríamos agregar algunos otros más. Lo que más utilizamos nosotros en la industria, por excelencia, son los rodamientos radiales. Por lo tanto, te voy a explicar las partes que este tiene y algunas características que tienes que tener mucho cuidado. Podemos ver en este dibujo, por ejemplo, en esta zona de acá, ¿ya? Este es el famoso aro o aro interior. Aro, aro interior. Este aro interior conversa con el eje. Yo no sé si tú sabías, pero el 80% de esta área que voy a marcar acá, la parte interna
del aro interior tiene que estar conectada con el eje. Si tú logras conectar al menos el 80% del aro interior con el eje, vas a evitar un fenómeno que se llama giro defectuoso. ¿Y qué es el giro defectuoso? El giro defectuoso es cuando tú tienes, por ejemplo, un rodamiento que queda suelto en el eje o el eje está tan ovalado que queda tomado solamente en algunas zonas. Entonces, el eje empieza a girar y no logra girar solidario con el aro interior. No se genera esto, mira, ahí. ¿Te das cuenta de esta imagen? La idea es que el eje pueda ser abrazado por el aro interior y gire. Y para que eso se genere de manera perfecta, tienes que lograr un contacto entre el aro interior de al menos un 80 o más por ciento. ¿Ya? Entonces hay que mantener ese cuidado para que no tengas giro defectuoso. Entonces es importante conocer conceptos metrológicos para que no tengas problemas. A veces hay personas que dicen, no queda bien el rodamiento, vamos a colocar traba química y van a productos químicos para poder fijar el rodamiento en su lugar. Que claro, en el momento cuando tú tienes una falla a las 2 de la mañana, estás de turno, o te llaman por teléfono y te dicen, Mauricio, en estos momentos el rodamiento ha fallado, tienes que venir a cambiarlo, y te fijas que el eje está totalmente en mal estado, no te queda otra que colocar el rodamiento con alguna traba química para que se quede en su lugar, ¿no es cierto? Pero déjame decirte de que esa condición de trabajo no es idónea y de hay que buscar de qué manera podemos corregir esa desviación al futuro para que no tengas problemas. Me recuerdo una vez de que me tocó sacar un rodamiento que lo habían puesto con una traba química. Era un motor eléctrico y este motor eléctrico tenía su rodamiento bien puesto y yo empecé con estos extractores hidráulicos a bombear, a tratar de sacar el rodamiento y no salía con nada. Giraba un poquitito las patitas del extractor y no salía, fíjate. Hasta que de repente sonó como una explosión y el rodamiento sale eyectado a una velocidad no menor. Gracias a Dios no nos golpeó a nadie, pero cayó por lo menos unos 3 o 4 metros de donde estábamos. Y eso fue porque la traba química tenía totalmente tomado el rodamiento. Entonces, claro, es una solución para el momento, pero después cuando tú quieres hacer el cambio de rodamiento, aparte de tener riesgos inminentes de extraer y tener un accidente o de dañar el equipo, después cuando tú quieras colocar otro rodamiento, ese eje no va a estar en buen estado. Entonces, el aro interior es súper importante. Lo mismo que el aro exterior. El aro, en este caso, que lo vamos a marcar aro exterior, exterior también. El aro exterior es vital al momento de nosotros ver eh, cómo el housing o la chumacera está abrazando el rodamiento. Se dice de que los equipos, y ya lo podemos ver ya en otra clase, necesitan un lado fijo y un lado libre para expandirse para las dilataciones axiales del eje. Importante ver cuál va a ser tu lado fijo y cuál va a ser tu lado libre, ¿ya? María Teresa, te pregunto, no sé si habrá alguna consulta o seguimos avanzando. Sí, hay dos preguntas. La primera, el rodamiento, además de ser un componente de máquina de precisión, característica importante, otra característica fundamental es que son un elemento de máquina para transmitir movimientos soportando carga. ¿Es esta Perfecto. afirmación verdadera? Esa es total y absolutamente verdadera. Felicitaciones a la persona que hizo ese complemento. Muy bien, es vital para eso. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. ¿Cuál sería la otra Eh, consulta o afirmación? la otra pregunta, ¿qué relación tiene el rodamiento radial con el rodamiento de coronas de orientación? El rodamiento radial, mira, básicamente los de corona de orientación son rodamientos más grandes, ¿ya? Tienen un aro interior y tienen un aro exterior. A diferencia, por ejemplo, de los rodamientos axiales que no tienen aro interior, si te fijas acá, este es un rodamiento axial, tú tienes un rodamiento, ahí tienes la jaula, el elemento rodante, y tienes acá, se puede decir, el aro piso y el aro superior o inferior, por decir, ¿ya? En cambio, las coronas de orientación son similares en las partes. Las coronas de orientación tienen aro interior, aro exterior y elementos rodantes. Incluso algunas
coronas de orientación, dependiendo del tamaño, tienen o no tienen jaulas. Se ocupan muchísimo para aplicaciones de eh, giros lentos, por lo general, para poder hacer algún tipo de, se pudiese decir, revolver o agitar algún fluido, por lo general. Se ocupa muchísimo en clarificadores de agua, tratamiento de aguas, ¿ya? Entonces yo me atrevería a decir directamente de que es un rodamiento radial. No obstante, la mayor carga que reciben estos rodamientos viene a ser el peso propiamente tal de la aplicación, que vendría a ser axial, aunque tienen un soporte muy fuerte, ¿ya? No sé si ahí queda más claro para el colega, que hizo una excelente pregunta. Y a veces las Hay coronas de otra, orientación, disculpa, las coronas de orientación a veces también vienen con algunos engranajes, ¿ya? Vienen configuraciones, ¿ya? Entonces, las coronas de orientación pueden tener distintos tipos también. hay otra pregunta. ¿Los rodamientos lineales tienen algún límite de velocidad, bajas o altas? En el caso de los rodamientos lineales, va a depender del tipo de rodamiento y claro que sí, dentro de sus fichas técnicas tú colocas límites, pero por lo general va a depender de la aplicación. Si tú quieres colocar un rodamiento lineal o una aplicación lineal para poder darle precisión a un disparo, por ejemplo, las velocidades pueden ser altísimas para lograr esos lanzamientos de proyectil, por ejemplo. Entonces, probablemente el material que tenga o sea compuesto el rodamiento lineal va a ser diferente al que vas a utilizar en una aplicación de alimentos, por ejemplo. Entonces, sí, tienen límites dependiendo del tipo de rodamiento lineal, el material y la aplicación. ¿Sí? Hay otra pregunta. ¿Cuál es la principal carga que puede soportar un rodamiento lineal con riel guía? Va a depender, como te decía, ¿no es cierto?, de la aplicación. Por lo general, las cargas son relativamente bajas. Se ocupa muchísimo en sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos trabajan con una presión máxima de 7 bar, que es una presión baja, por decirlo, si lo tenemos que llevar a carga. Por lo tanto, están asociados siempre en aplicaciones industriales a bajas cargas. Perfecto. Hay otras preguntas. Eh, no Excelentes, quisiera salirme del contexto del taller, pero quiero aprovechar la oportunidad para comprender si una rangua es un rodamiento. En algún manual de una máquina leí que había que lubricar una rangua y no es un término muy común. como rango como si fuera un rodamiento, dices tú. Sí, eso entiendo en la pregunta. Ah, ya no, ahí quedó un poquito. Empezando, no sé qué es una rangua. Sí, mira, Nunca había dejémoslos escuchado para esa palabra. ahí después si quieren pueden enviar un detalle y lo podemos para la próxima yo envío más información, ¿ya? Ahí Perfecto. no Otra conozco el pregunta. término. Sí. ¿Los rodamientos con sellos son de libre mantenimiento? Ah, muy buena pregunta. Ya. Esta pregunta está excelente. Mira, resulta de que este es un rodamiento abierto. Los rodamientos abiertos vienen con un recubrimiento que no es lubricante y se le llama inhibidor de corrosión. Por lo general, los rodamientos más grandes, yo me atrevería a decir cuyo diámetro de eje está por sobre ya los 80, 90 milímetros, quizás 100 milímetros, tú vas a encontrar una gran cantidad de rodamientos ya que son abiertos, ¿ya? Estos rodamientos abiertos vienen con este inhibidor de corrosión que lo único que hace es preservar el estado del metal, del acero. Y tienes que controlar, sobre todo los rodamientos grandes que están en bodega, inspeccionarlos anualmente para que no tengan corrosión. Si por esas cosas de la vida se te corroe un rodamiento, puedes recuperarlo con algún tipo de componente para poder retirar esa corrosión. Si esa corrosión sale rápidamente, fue una corrosión superficial y el rodamiento está en buen estado. Si no sale, quiere decir que la corrosión es más profunda y el rodamiento ya no sirve. Ahora, los rodamientos pequeños por lo general vienen con grasa lubricante. Tú podrías encontrar sellos de dos tipos. Los más utilizados son los sellos de metal, ¿ya? Y los sellos de metal son para altas velocidades y también para aplicaciones de temperatura un poco más exigentes. Podrías encontrar también los sellos de caucho. En el caso de los rodamientos de sello de caucho, trabajan muy bien para aplicaciones de alta humedad y alta polución.
El rodamiento con tapa de metal tiene una particularidad, que la tapa no es rozante, por lo tanto puede ingresar polución, ¿ya? Y se trabaja mucho para motores eléctricos. Y el lubricante, sí, es de por vida y no necesitas cambiarlo. He visto yo de que hay gente que saca las tapas, lubrica los rodamientos y los vuelve a tapar. Esa maniobra no es recomendable. Lo recomendable es que tú almacenes estos rodamientos en tu bodega, donde la humedad relativa esté por debajo del 50%, temperatura ambiente no más de 20 grados o cercano a aquello, y podrías tener un rodamiento 3, 4, 5 años en bodega sin ningún problema. Y lo normal, y vamos a ver más adelante, es que un rodamiento te pueda durar 2 a 3 o 4 años en funcionamiento sin necesidad de relubricar. El rodamiento de caucho es la misma historia, solamente que el rodamiento de caucho está totalmente sellado, con obturación sellante o rozante, y la velocidad está un poco más mermada, pero el ingreso de humedad o de polución está un poco más se pudiese decir, más cubierta, ¿ya? Y también tienen las mismas observaciones de duración. La otra particularidad que tienen los rodamientos sellados es que el lubricante sí vence después de un tiempo. Entonces, lo único que podrías hacer si tienes un rodamiento en bodega por más de 4 o 5 años es derechamente sacarle las tapas y utilizar el rodamiento abierto con relubricación cada cierto tiempo. ¿Por qué los rodamientos pequeños pueden venir sellados y ya los grandes no? Porque los rodamientos grandes tienen están expuestos a mayores cargas y las mayores cargas degradan el lubricante más rápido. Por lo tanto, el lubricante tiene una vida útil menor, por eso tienes que relubricar los rodamientos más grandes. En cambio, los rodamientos pequeños que vienen con tapa, las cargas son menores, por lo tanto, esas cargas menores no degradan tan rápido el lubricante, tiene una vida útil mayor. No necesitan en ese periodo de 4 o 5 años que tú lo tengas que cambiar, porque las cargas son menores y se preserva el lubricante de mejor forma. Bien, entonces si ahí responde la consulta, no sé si hay otra más o avanzamos. Sí, hay 4 más. ¿El Bien, exceso de lubricación causa deterioro en corto plazo de un rodamiento? claro. Cuando hablemos ya derechamente de la parte lubricatoria, que es el plato fuerte de esta capacitación, vamos a ver de que la curva que tienen de funcionamiento las temperaturas, ¿ya? Debiese ser de una forma así, mira, te voy a mostrar lo normal. Cuando tú tienes un rodamiento bien lubricado, a una temperatura ambiente que esté cercana a los 20, 25 grados Celsius, la parte interna del rodamiento no debiese superar los 55 grados Celsius. Eso es lo normal, por decir, en aplicaciones normales. Cuando tú lubricas con la cantidad óptima, tienes un pic de temperatura que podría llegar hasta 85, 90 grados y después bajas al turno o a los 2 turnos al día, ya un par de horas, a los 55 y te mantienes en 55. Cuando tú colocas un exceso de lubricante en una aplicación, y de hecho te voy a entregar una tabla para que tú sepas cuánta grasa aplicar el rodamiento al principio, cuánta grasa después, no te puedes perder las otras clases, te vas a quedar con ese material, te lo voy a hacer llegar con Interflon ahí a través de María Teresa. Cuando tú te excedes, ¿ya? De la grasa, la temperatura se eleva, puedes llegar a 90 por decir, y se mantiene, no baja. Entonces, esa temperatura alta ¿molesta para el buen funcionamiento del rodamiento? Sí. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta la viscosidad del lubricante. Como afecta la viscosidad del lubricante, quedas con menor capacidad lubricatoria y el rodamiento dura mucho menos. ¿Sí? Bien. La siguiente pregunta. ¿Qué tolerancia se debe de manejar entre el eje y el rodamiento para evitar un giro defectuoso? Muy buena pregunta. No te puedo responder y decir tienes que colocarle un H7 o le tienes que colocar más o menos tantos micrones. En la elección de una tolerancia, eh, se tiene que hacer mediante un procedimiento que que lo va a entregar la norma ISO 286, ¿ya? Podríamos quizá más adelante poder hablar un poco más de ajustes y tolerancia. Entonces, tú puedes ir a una recomendación que te entrega un catálogo y tú la aplicas, ¿ya? Y esta en conjunto con la norma ISO 1101, usted puede obtener una cilindradez o una redondez del eje óptima para lograr esa
ese 80% o más. No existe una respuesta única, va a depender del equipo, del tamaño del rodamiento, del giro que éste tenga para saber cuál voy a seleccionar. Bueno, otra pregunta. ¿Cada rodamiento lleva la misma lubricación o diferente el tipo de grasa para cada uno? En este curso te voy a enseñar cómo se selecciona eso. Y sí, hay diferencias y te tienes que quedar hasta el final para que te quedes con ese material. Otra pregunta. En la industria de alimentos se lavan las máquinas con agua en alta presión y suelen retirar el lubricante del rodamiento y variar las condiciones. ¿Qué tipos de rodamiento se recomienda para la industria de alimentos? Perfecto. Resulta que tiempo atrás me tocó a mí instalar en una industria de alimentos lubricadores automáticos y no funcionaron bien, no porque no servía el lubricante, sí que no funcionaron bien porque esa agua a presión que se utiliza para retirar todos los residuos me sacó todos esos lubricadores automáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una condición de trabajo donde es inevitable que exista agua, ¿no es cierto?, en los equipos. Pero existen rodamientos que vienen ya lubricados de por vida, que no necesitan ser relubricados, ¿ya? Con grasa compatible con el grado alimenticio o derechamente tú podrías tener sistemas de lubricación que de alguna manera permitan generar esa protección para que el agua no ingrese libremente, ni dañe, ni quite la vida útil a los rodamientos por el ingreso de agua. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo evito que los rodamientos fallen debido al contacto excesivo de agua, ya que el equipo lo lavan diario, se lubrica con grasa de grado alimenticio? Claro, ahí lo único que hay que hacer es mejorar el sistema de sellado por un lado, que van totalmente de la mano. De hecho, cuando hablamos de lubricación, yo también te voy a explicar en esta capacitación cuáles son los tips de los sistemas de sellado, qué retén colocar, qué cuidados debes de tener, cómo poder fortalecer ese sistema de sellado, que es una parte importante. Casi siempre nos centramos en el lubricante. El lubricante puede estar bien seleccionado con el espesante que necesitas para que sea resistente a la condición que tú mencionas, el aceite base y los aditivos totalmente compatibles, pero no nos olvidemos de que eso también en el tiempo tiene una duración limitada en la medida de que yo soy o no agresivo con los contaminantes. Y para evitar que eso sea muy agresivo, un sistema de sellado puede ser la solución frente a situaciones donde yo no puedo controlar el ingreso de contaminantes. Otra pregunta. ¿Es recomendable el cambio de lubricante para mejorar el rendimiento por efecto de la temperatura? Sí, pero no siempre es problema del lubricante. Como te contaba en el ejemplo anterior, a veces los enemigos ocultos pueden venir de un mal cálculo de una tolerancia que podría estar presionando mucho el rodamiento. Habría que analizar la situación particularmente, pero sí, por supuesto que existen lubricantes que tienen un muy buen comportamiento para variables de alta temperatura en cierto rango, cierta velocidad, así que habría que analizar el caso. Otra pregunta. Para garantizar el contacto del 80% al ensamblar el aro interior al eje, ¿qué tan relevante es la rugosidad de las superficies, el acabado del mecanizado? Vital. De hecho, se recomienda de que no sea más de un N5 o una rugosidad de calidad 6, ya que si tú te excedes vas a tener puntos de contacto y no áreas de contacto por la rugosidad. Así que sí también existe una recomendación complementaria en lo que respecta a la tolerancia más rugosidad. Muy buen punto. Otra pregunta doble. La primera persona hace dos preguntas en la misma espacio. Primera, ¿se puede determinar si un rodamiento está dañado, estado montado? ¿Y qué encontramos en el rodamiento para diagnosticar que está dañado? Solamente a través de control de vibraciones tú puedes saber con certeza y en funcionamiento del equipo si el rodamiento tiene alguna falla. ¿Ya? La única forma. Luego, si ya el rodamiento falló y quieres saber por qué falló y evitar que eso vuelva a ocurrir, existen los métodos de análisis de falla, donde ahí tú puedes solicitar ese servicio o hacerlo tú para ver de qué manera falló el rodamiento y evitar que eso vuelva a ocurrir. Otra pregunta. ¿La relación entre el factor de viscosidad capa y la vida del rodamiento garantiza la vida extendida de los elementos rodantes? ¿Se aplica el cálculo de vida del rodamiento y para verificar el estado del lubricante y la influencia de este en la vida útil del rodamiento? Creo que esa es más Resulta, buena. resulta que el factor capa, si por ejemplo está por debajo de uno,
¿ya? Por debajo de 1 quiere decir de que el rodamiento está con una lubricación casi por debajo del límite, ¿ya? Si está ya cercano a 1, quiere decir que es mixta. Y si ya está sobre 1 o sobre 2, el capa sobre 2, quiere decir de que el espesor de la película lubricante eh, es importante y se dice de que avanzar en una décima del capa podrías aumentar incluso el 50% de la vida útil. Entonces, la respuesta es concreta y es sí. El factor capa o el espesor impacta considerablemente en la vida útil de un rodamiento, pero también impacta lo que es el control de contaminantes en su conjunto, las dos cosas a la vez. Otra pregunta, ¿cuál es la manera correcta de almacenaje de un rodamiento? En una empresa lo cubríamos con una capa de aceite y lo envolvíamos en vinipelo stretch. ¿Esto es correcto para evitar la corrosión? Sí, señor. De hecho, los rodamientos podrías tú, si tú quieres limpiar un rodamiento ya contaminado, lo quieres guardar, por decir, podrías usar petróleo o algún tipo de solvente que sea compatible para retirar el óxido y después tú lo puedes, si no tienes algún líquido para recubrirlo, podrías usar grasa multipropósito y volver a envolverlo y después lo limpias antes de volver a usarlo. Para rodamientos grandes se usa eso más que nada. Perfecto. Los rodamientos se deben almacenar de forma horizontal para que la grasa esté en forma adecuada y el rodamiento no vaya a sufrir falla. Acostadito el rodamiento, ¿ya? Aquí está así como esto, ¿ya? Acostadito tiene que ir el rodamiento. No más de 10 rodamientos cuando son pequeños, diámetro de eje por debajo, los 40 milímetros, y no más de 5 rodamientos si ya son más grandes los rodamientos, y si son con diámetro de eje sobre 200 milímetros, un único, no uno sobre otro. ¿Hay algún problema en instalar un rodamiento por interferencia de calor? Ninguno si tú utilizas el método adecuado. No superar los 100, 110 grados Celsius en el aro interior, no hay ningún problema. ¿Es recomendable usar pegamento de rodamientos para compensar esa rugosidad de la superficie de contacto del aro exterior? Si son las 3 de la mañana y mi jefe me dice, tienes que echar a andar, no tengo alternativa. Pero si yo lo puedo evitar, yo lo evitaría y corregiría el diámetro del eje. Para la instalación de un rodamiento con un inductor de calor, ¿cuál es su temperatura adecuada? Si el rodamiento es pequeño, yo digo pequeño diámetro de eje hasta 100 milímetros, no superar los 100 grados Celsius, ¿ya? Para no dañar el sello ni el lubricante interno. Si ya el rodamiento es un poco más grande y hace frío, ambiente, bajo 20 grados Celsius, 15 grados Celsius, acá en Chile tú puedes encontrar menos 10 grados a veces en algunas zonas, ahí puedes llegar hasta 120, incluso hasta 130, algunas marcas te lo permiten. Perfecto, José Luis. Hasta ahí terminamos las preguntas. Puedes continuar. Gracias. Oye, Gracias. pero muy buenas preguntas, después hacemos una pausa Bueno, más. ¿Ya? acabaron de hacer otra. A ver, La antes de última. entrar, la ¿Cuáles última son ya. las principales causas de deterioro de un rodamiento? La lubricación es la primera. La segunda podría ser un montaje inadecuado, un procedimiento que no corresponda. Por otro lado, te podrías encontrar con problemas de desalineación, ¿ya? Podríamos vernos afectados también con problemas asociados a lo que es un desmontaje que haya dañado el sistema, ¿ya? Te puedes encontrar también con metrología inadecuada, o sea, hay varios factores, ¿ya? En todo caso, lo vamos a explicar cada uno de ellos en su proporción, ¿bien? Bien, Perfecto, listo. Sigamos. gracias. Oye, Gracias. se pasaron con las preguntas, sigamos avanzando. Ya se me fue casi una hora, ya me queda muy poco. Mira, hablamos de lo que son los rodamientos. Con las preguntas que ustedes me hicieron, complementamos muchísimo, ya, muchísimo, lo que estábamos viendo. Fíjate que eh, ¿te ha tocado alguna vez ir a hacer un levantamiento? ¿Te ha tocado ir a ver cómo ver el código de un rodamiento? Bueno, yo te voy a enseñar en estos minutos cómo se codifica esto. No obstante, también, yo te cuento de que tengo en YouTube un curso gratuito, ¿ya? Para que tú puedas acceder. Son más de 4 o 5 horas donde yo explico mucha codificación de rodamiento, ¿ya? Así que si tienes dudas, también te dejo ahí para que puedas profundizar. Pero aquí te voy a explicar lo más importante, lo que tú necesitas saber. Los rodamientos tienen una particularidad, como todos los elementos de máquina.
tienen que tener una norma. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí, por ejemplo, en el caso que tenga una falla, comprar o SKF o comprar FAG. Bueno, SKF significa, por si tú no sabías, fábrica sueca de rodamientos, fábrica alemana de rodamientos es FAG, ¿ya? Yo me atrevería a decir que son los top de línea. Después viene Tinkem, que es una marca prestigiosa, americana. Dodge, que también marca americana. Acá, por ejemplo, suena lo que es NTN, que es marca japonesa. También está Koyo, que también es japonesa. SNR, que era una marca francesa, que pasó a ser marca japonesa también, que se fusionó con NTN. NKE, marca, esta es de origen, si no me equivoco, austriaco. ¿Ya? Y no sé qué otras marcas conoces tú. Ahí escribe para ver qué otras marcas conoces. Ya, NBR, Rollway, suenan. Y todas estas marcas, de hecho, hoy día, si tú quieres, por ejemplo, crear un rodamiento y le colocas marca JKR, lo podrías hacer. Pides que te lo fabriquen en China y tú lo puedes comercializar con tu patente como marca. Pero tienen una particularidad todas estas marcas. Es que se tienen que regir bajo una norma. Si yo quiero comprar un rodamiento 6210 y lo quiero instalar a un motor eléctrico, este rodamiento en la marca que sea, de cualquiera de las que te he mencionado o las que tú conoces, cualquiera, tienen que medir el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, la norma ISO lo que hace es regular la medida interior, exterior y ancho del rodamiento, para que cuando tú salgas a comprar no tengas inconvenientes. Porque si no existiera esta norma, cada máquina podría tener su número de parte. Entonces tú sales a comprar, se te dañó un rodamiento y tienes que salir a comprarle, en este caso si es un motor eléctrico, a Siemens el número de parte, o le tienes que comprar directamente a General Electric, ya, o a Caterpillar, ¿no es cierto? El rodamiento como número de parte. Y de hecho algunas veces ocurre, ¿ah? Donde las marcas dicen, por ejemplo, le pueden decir a una marca de rodamientos, por ejemplo, SKF, le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo este chancador y necesito que este rodamiento me lo fabriques tú y le hagas una particularidad. Y esta particularidad va a ser una ranura en esta zona y esa particularidad me va a asegurar a mí de que este rodamiento que voy a colocar, que es crítico, tenga estas condiciones y no me lo cambien por uno alternativo, ya que si me lo cambian van a mermar o van a dañar la capacidad que tenga mi máquina. Eso ocurre, pero no es tan común. Lo más común es que tú tengas rodamientos estándar que se rijan por esta nomenclatura. Y es lo que te voy a explicar ahora, la norma ISO. La norma ISO, por lo general, puede tener entre 2 a 5 códigos, ¿ya? Entre 2 a 5 códigos o 3 o 5 códigos. Estos 3 a 5 códigos, ¿ya? Eh, te indican la información que te estoy dando. Los últimos dos dígitos del rodamiento, si tú lo multiplicas por 5, vas a obtener el diámetro del eje en milímetros. Por ejemplo, este 6210, si yo multiplico 10 por 5, me da 50. Y estos 50 milímetros es el diámetro del eje. Bien, perfecto. Ahora, ¿esto dónde yo lo puedo aplicar? Se aplica única y exclusivamente en rodamientos que estén contenidos entre diámetro de eje 20 milímetros y 480 milímetros. Fuera de este rango, tienes que colocarle una barrita, ya, por ejemplo, 6, 19, barra, y aquí tú colocas el diámetro que quieres colocar, que va a ser menor a 20 milímetros o mayor a 480. Y si por esas cosas de la vida tienes un rodamiento que termina en 00, como por ejemplo 6200, o termina en 01, 6201, ¿ya? O termina, por ejemplo, en 6202, 6202 o 6203, aquí no tienes que multiplicar por 5. Ahí no aplica. Ahí simplemente usted, si termina en 00, el diámetro es 10 milímetros de eje. Si termina en 01,
el diámetro es 12 por norma. Si es 0,2, es 15 el diámetro del eje y si termina en 0,3 es 17. Estas cosas son excepciones. Bien, entonces los últimos dos dígitos de los rodamientos te indican el diámetro interior. El primer dígito te indica el tipo de rodamiento. En este caso, como es un 6, es rígido de bola. Te lo voy a explicar en las siguientes láminas, ¿ya? Y el numerito que está entre medio acá me va a decir la serie, que podrían ir uno o dos rodamientos, y la serie es el diámetro exterior con el ancho del rodamiento. Este es el ancho y este es el diámetro exterior. No hay un cálculo. Siempre hay que buscar en una tabla cómo poder encontrar, en este caso, el valor del diámetro exterior y el ancho. ¿Ya? Perfecto. Acá tengo, por ejemplo, un rodamiento cuyo diámetro interno es de 50 milímetros. 50 milímetros, esta parte de acá. El ancho, 27. 27. 50. Y el diámetro exterior, 110. Bien. Esas son las medidas que tú tienes que conocer de un rodamiento. Y aquí coloqué otro ejemplo. Así se hace un levantamiento de un rodamiento. Diámetro interior, exterior, ancho y el elemento rodante. Pero ahora te voy a explicar en 5 minutos cómo poder rápidamente los códigos de los rodamientos. Mucha atención, mucha atención. Si por esas cosas de la vida tú quieres ver qué tipo de rodamiento es este, y tienes la particularidad de que tiene 4 cifras y comienza con un 1 o con un 2, es bolas a rótula. ¿Qué quiere decir eso? Oye, estoy viendo acá el código del rodamiento 1206. ¿Comienza con un 1? Sí. O con un 2 no comienza con un 1. ¿Cuántos dígitos tengo? 1, 2, 3 y 4. 4 cifras. Por lo tanto, es bolas a rótula. ¿Y qué diámetro es? Multiplicas 6 por 5, 35 el diámetro del eje, milímetros. Ahora, si comienzo con un 2, 2, 8, igual tengo 4 cifras. 1, 2, 3 y 4. Comienzo con un 2, en este caso, es de bolas a rótula. 8 por 5, 40. 40 es el diámetro del eje. Bien. Ahora, comienzo con un 2, pero tengo 5 cifras, no 4. Por ejemplo, 2, 22, 20. Una cifra, 2 cifras, 3, 4 y 5, rodillo a rótula. Estos rodamientos son muy utilizados en ventiladores industriales. A veces van con agujero cónico, lo colocas sobre un banquito y tienes que apretar la tuerca y dejarlo con un filler ahí, estar midiendo el juego, ¿ya? Comienza con un 2, perfecto. Tengo 5 cifras, perfecto. Multiplico esto por 5 y tengo el diámetro que sería 100 milímetros de diámetro de eje. Muy bien. Ahora, otro ejemplo. 2, aquí podría ser 23, 30. ¿Qué estoy diciendo acá? Comienzo con un 2, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 cifras, ya es un rodamiento de rodillos a rótula. ¿Por qué no es de bolas a rótula? Porque tengo 5 cifras. Si aquí hubiesen 4 solamente, es de bolas a rótula. ¿Ya? Multiplico 30, en este caso 30 por 5, ¿ya? Y tengo que el diámetro del eje es de 150, ¿no es cierto? Milímetros. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si comienzo con un 3? Si comienzas con un 3 y tienes 5 dígitos, es cónico. Por ejemplo, el 3, 2308. ¿Ya? Yo tengo un resumen con todo esto en una hojita, se lo voy a compartir a María Teresa con material bibliográfico y se los va a hacer llegar a ustedes también, ¿ya? Multiplican 0,8 por 5 y tienes 40 milímetros diámetro de eje. A ver, vimos qué pasa cuando comenzaba con un 2. Vimos qué pasa cuando comenzaba con un 3, es cónico. La pregunta que uno se puede hacer, oye, ¿y si mi rodamiento comienza con un 4? Bien, si comienza con el número 4 y tienes 4 dígitos, es este rodamiento, que es
rígido de doble hilera. Por ejemplo, 4302. Como terminan 2, tú ya sabes de que si vas a la tablita inicial, cuando termina en 02, el diámetro del eje es 15. No multiplicas por 5. Diámetro de eje, 15 milímetros. Y comienzo con un 4 y tengo 4 cifras. Otra pregunta, ¿qué pasa si comienzo con un 5 ahora? ¿Qué tipo de rodamiento es? Es axial de bolas. Comienzo con un 5 y tengo que tener 5 cifras, como por ejemplo el 5, 1100. Y si comienzo con un 6, rígido de bolas, muy utilizados en todas las industrias. Y ahí da lo mismo la cantidad de cifras que tenga. Comienzo con un 6 y ya sé que es un rígido de bolas. Y si comienzo con un 7, es de contacto angular, que se utiliza muchísimo para bombas, ¿ya? Para bombas de fluidos. ¿Bien? Y si comienzo con un 8, ahí parece que se activó un micrófono por ahí. Sí. Vamos a pedir que lo puedan desconectar para que se escuche. Ah, yo. Vení. A ver, por acá. Vamos a bajar aquí el micrófonito. Ya, ahí está el micrófono. Gracias. Ahí está. Si comenzamos entonces con un 8, estamos diciendo de que es un rodamiento axial de rodillos. 9 ya no hay, pero puedes tener estos famosos NU de rodillos cilíndricos. ¿Te das cuenta? No es difícil. Si comienzo ahora con un 2, pero después lo sigue un 9, es axial, pero de rodillos a rótula. Bien, María Teresa, yo no sé si hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Hay alguna consulta? Sí, hay algunas preguntas. A ver, Una consulta. Para lubricar un rodamiento en motores eléctricos para encontrar la cantidad adecuada, ¿hay alguna fórmula? sí, claro. Eh, por ejemplo, en el caso de la lubricación, tú tienes dos temas. Está la lubricación inicial, ini- inicial. Después que tienes esa lubricación inicial, que en el fondo es llenar de lubricante el rodamiento y dejar algunas partes al lado, viene la relubricación. Relubricación. Y la relubricación, para saber la cantidad de gramos, tú calculas 0,005 por el diámetro exterior y por el ancho del rodamiento y tienes los gramajes. Y después, si quisieras saber cada cuánto tiempo, hay una fórmula que también te permite saber cada cuánto tiempo tienes que volver a relubricar con estos gramos. Perfecto, hay otra pregunta. ¿Qué consecuencias hay si coloco un rodamiento radial en posición axial y viceversa? Se te va a desarmar el rodamiento porque no están diseñados para esas cargas. Otra pregunta. Cuando los rodamientos son en pulgadas, ¿hay alguna codificación? Ese es lo que voy a explicar ahora. Perfecto. Otra pregunta. Rodamiento 3780 tiene diámetro de 50 milímetros. 37, 80. 3780. Habría que ver el detalle, podría ser una excepción a la regla, tendríamos que visualizarlo. ¿De qué rodamiento se habla si se tiene denominación P204? Eso lo vamos a explicar ahora porque están asociados a chumaceras de bolita por lo general, tipo YAR, tipo UC que le llaman. ¿Cómo evitar las corrientes parásitas asociadas a los variadores eléctricos? Resulta de que hay un fenómeno que es el siguiente. Existen los motores eléctricos, ¿ya? Y ocurre mucho con este tipo de rodamiento. Los motores eléctricos tienen variador de frecuencia y el variador de frecuencia genera corrientes parásitas y la corriente parásita pasa por el rodamiento generando un efecto soldadura que mata el rodamiento muy rápido. Entonces existen tres o cuatro formas de poder evitar las corrientes parásitas. La primera, que es la más obvia, es que la conexión a tierra de este caso eléctrica sea bien efectuada. Si eso no es así, hay herramientas que te permiten visualizar
si está pasando corriente por el rodamiento. Y si eso sigue, lo que podrías hacer, por un lado, es colocar rodamientos aislados eléctricamente, y existen tres tipos de rodamientos. Existe el rodamiento cerámico. Este rodamiento cerámico es completamente cerámico. Está el rodamiento híbrido, que es una mezcla entre acero y, acero y cerámico, bolas de cerámica y aros de acero. Y este es 100% cerámico, pero esto es muy costoso. Pero también existe el recubierto con hidróxido de aluminio, donde tú le colocas al aro exterior o interior o ambos hidróxido de aluminio como una capa que por lo general a veces nosotros lo conocemos igual como el galvanizado. ¿Han escuchado hablar del galvanizado? Que es un proceso químico donde tú eh, colocas el acero para que pueda quedar protegido en un baño en este caso, de un metal. Bueno, aquí también se coloca el aro interior y el aro exterior en un pequeño baño de hidróxido de aluminio e impide el paso de corrientes parásitas. Ahora, he visto también en el mercado que a veces se colocan anillos de aluminio al lado de los rodamientos y evitas el paso de corrientes parásitas, pero también hay motores eléctricos en algunas marcas que están sacando ejes con recubrimiento de hidróxido de aluminio para evitar el paso de corrientes parásitas, pero en lo personal yo no sé cómo estará funcionando eso, ya que todos sabemos de que los ejes se van desgastando, entonces quizás pierde algún tipo de protección con el paso del tiempo. Entonces desconozco cómo trabajo, pero son formas de poder proteger el rodamiento. Otra pregunta. ¿Cuál es la fórmula de frecuencia de relubricación? Eso la vamos a ver más Existe, adelante. esa es una fórmula y ahí te vamos a compartir material a los que se queden hasta el final, ¿no es cierto? Con esas memorias de cálculo para que puedan hacerla en 2 pasos. Lo mismo va ligada a la siguiente pregunta. ¿Cómo determino según el rodamiento el gramaje de grasa a utilizar? También más adelante se va a Sí, explicar. cuando hablemos de lubricación, que vaya a ser a partir de la próxima clase, derechamente voy a explicar en detalle cómo es la parte lubricatoria y ahí tú vas a poder tener acceso a esto, sobre todo los que se queden hasta el final y puedan dar el examen. Hay alguien que dice que SKF tiene rodamientos para evitar las corrientes parásitas insocoat. Bueno, Esos son los recubiertos, pero como no estamos hablando de ninguna marca en particular, exacto. es recubierto, Ujú. sí. ¿Existe un software o app para determinar las referencias? Ay, espérate, cómo me están escriben. Para determinar las referencias de los rodamientos mediante las medidas. Sí, existe, voy a mostrar ahí algunas apps que tú puedes tener para poder rápidamente encontrar algunas dimensiones de los rodamientos. Existen. Listo, perfecto por el momento. Avanzamos. Me preguntaban ahí, oye, ¿cuáles son los rodamientos en pulgadas? Te voy a explicar ahora cómo te podrías encontrar con esto. Antes de pasar a los rodamientos en pulgadas, hay que tener presente de que los rodamientos en todas las marcas utilizan estos números para darle la designación a sus productos llamados rodamiento con aro interior, aro exterior y ancho, pero están los sufijos. El sufijo es en este caso, el apellido y cada marca le coloca su apellido. Por ejemplo, tú podrías tener un 6310 2Z, que significa que tienes dos tapas metálicas. Y en el caso de FAG lo ocupa muy bien. En el caso de SKF también. Y en el caso de NKE también. Pero resulta que Koyo no te va a colocar en la tapa 6310 2Z, sino que le va a colocar ZZ. Y son homólogos. Ahora, yo preguntaba, compatibilidad, ¿es lo mismo que ser homólogo? No siempre. Tú podrías tener dos productos, como los que estoy viendo acá, que son homólogos, pero dependiendo la aplicación, podrías tener un rodamiento que tenga grasa para alta temperatura y otro no van a ser compatibles. Entonces, el ser homólogo quiere decir de que dimensionalmente son iguales, no hay problema, tienen las mismas tapas, pero para saber si una marca es compatible con la otra para alguna aplicación, yo tengo que ver si la calidad de una versus la otra
permite esa compatibilidad. Yo podría tener una marca A y la comparo con la marca B y son homólogos, son iguales, el mismo rodamiento, pero no son compatibles porque tienen diversas características de carga, no se desempeñan de la misma manera, una dura más que la otra, y como en todo orden de cosas, existen marcas que tienen mejores productos que otras. No es el momento de decir por qué, pero sí lo es, como en todo orden de cosas. ¿Ya? Lo existe, ya sea por materia prima, terminación, concentración de esfuerzos, desarrollo de ingeniería, pero existen diferencias. ¿Ya? Entonces, que tú encuentres rodamientos que son homólogos no quiere decir que sean compatibles. En el caso de los rodamientos de tapa de caucho, podrías encontrar rodamientos, por ejemplo, 6313, 2RSH. Aquí 2RSH lo podrías encontrar, por ejemplo, en SKF. Acá, RSH, 2RSH. En cambio, NTN te va a decir 6313 LLU. Y en el caso de NSK te va a decir 6313 DDU. Entonces no te asustes si tú encuentras que tienes el mismo número, pero el sufijo, en este caso el apellido del rodamiento es diferente. Hay que checar, como dicen, ¿no es cierto? Si es que se mantiene, en este caso, el mismo estándar, ¿ya? Hay que revisarlo muy bien. El juego radial interno C3 es igual para todos en medida, ¿ya? Viene de clearance en inglés y particularmente SNR de origen francés, que hoy día ya pasó a ser fusionado con NTN, ¿cierto? Utiliza J30, que es lo mismo que C3, que viene de Yeux en francés. En el caso de los rodamientos cilíndricos, hay que tener mucho cuidado, porque fíjate que acá hay que ver la jaula. Podrías tener jaula de fibra de vidrio, ¿ya? O poliamida, podrías tener jaula, en este caso metálica, o de latón. ¿Qué ocurre en la práctica? A veces la gente que sale a comprar estos rodamientos, los que son compradores, por decirlo, dicen, oye, necesito un rodamiento NU 2213 y voy a colocar, por ejemplo, esta jaula, EP2, EP, EP, SP, o EP nomás, OP, jaula de poliamida. Y lo que estábamos montado en la máquina era un NU 213J, jaula de acero. La jaula de acero te va a costar un 20, un 30, hasta un 40% más costosa que la de poliamida por el material. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú compres un rodamiento de rodillos, tienes que mantener la jaula, porque si tú la varías en función de costos, podrías tener un problema de rendimiento de tu repuesto. ¿Ya? Entonces es importante conocer, en el caso de los rodamientos de rodillos cilíndricos, cuáles son, en este caso, los materiales y las designaciones de estas jaulas para evitar que tengas una falla de tu rodamiento. ¿Ya? Bien. En el caso de los rodamientos de rodillos a rótula o esférico, lo mismo. Mucho cuidado con las jaulas. Hay que saber qué jaula y mantener la jaula, ¿ya? Y hacer la homologación. Estos vienen con una ranura de lubricación y otros no. Esta ranura permite de que caiga lubricante en el interior, ¿ya? Esos son los cuidados. Y particularmente los rodamientos que van en criba vibratorias, eh, colocar rodamientos con ese tipo de extensión. No cambiarlo porque tú crees que es mejor, a no ser que tú tengas esa intervención del fabricante. Rígido de bola, mucho cuidado con las jaulas. Por lo general, cuando tú haces una homologación de sufijos, lo primero que te tienes que fijar es en la jaula que se mantenga y el juego radial, ¿ya? En el caso de lo de contacto angular, tal como lo dice su designación, el ángulo de contacto podría variar. Por lo tanto, aquí es muy sensible el rodamiento de contacto angular. Incluso, a veces ocurre de que estos rodamientos van montados sobre una bomba, ¿no es cierto? Un eje de una bomba, aquí va un rodamiento y aquí va otro rodamiento de contacto angular
podría ser en formato de O, ¿no es cierto? O tándem, y van unidos, van pegaditos. Entonces, estos rodamientos se compran en par y podrían también venir unitarios. El unitario también se le llama universal. Este universal es más económico que el que viene en par. Tú podrías encontrar este universal en $100 por dar un valor de un rodamiento X, y el par, cada uno te va a costar $200, el doble. Entonces, cuando tienes que salir a comprar este rodamiento 1 y este rodamiento 2, el comprador dice, voy a comprar el rodamiento universal, voy a comprar dos rodamientos universales y los voy a comprar en total en $200. Porque si yo compro el par que vienen unidos, me va a salir $400. Pero hay un problema acá. Es que estos rodamientos en la cara lateral, que lo voy a ampliar aquí para que tú lo veas, en esta zona de acá, los rodamientos apareados vienen con una rectificación especial. ¿Y por qué tienen que venir con una rectificación especial? Porque esta rectificación especial, cuando empiezan a vibrar los rodamientos, cuando acá está esta rectificación entre las caras, la temperatura se mantiene baja. Pero cuando yo coloco rodamientos universales, estos rodamientos empiezan a vibrar y la temperatura empieza a elevarse. Y al elevarse la temperatura, genero implícitamente lubricación deficiente por pérdida de viscosidad. Mucho cuidado en esto. Entonces, cuidado con los ángulos y ver si este rodamiento es universal o para montaje apareado. Bien, hemos terminado con lo que es la norma ISO. Me preguntaban acá cómo yo puedo ver rodamientos en norma imperial o en pulgadas. Antes de pasar a la norma imperial o en pulgadas, dejo unos 3 o 4 minutitos para consultas, María Teresa, si es que lo hubiese, o avanzamos. Hay un par de preguntas. Los rodamientos, ¿qué tipo de rodamientos son mejores para alta temperatura? Por ejemplo, en aspiración de gases calientes. Muy buena pregunta. Mira, cuando tú tienes aspiración de gases calientes, por ejemplo, en ventiladores, lo mismo ocurre con motores que están en cámaras de secado en la industria de la madera. No hay que buscar lo que es el rodamiento de alta temperatura. Lo que se hace ahí es mejorar la lubricación con lubricante para alta temperatura y obtienes el producto que en el fondo es el rodamiento lubricado para alta temperatura. No es que exista una variación en el acero o en la composición del rodamiento. Otra pregunta, la última. ¿La nomenclatura en letras puede variar las medidas? ¿Perdón? La nomenclatura, la nomenclatura en letras puede variar las medidas. Claro, el sufijo no te va a variar la medida. El sufijo lo único que te va a decir en letras, como dice el amigo o la amiga que colocaba ahí, ese sufijo en letras me va a decir qué tipo de lubricante, si hay alguna variación en el lubricante que va al rodamiento, si es cónico o no es cónico. Ahí podrías tener una variación en las dimensiones. Te dice si es C3 o C1 o normal, el juego interno del rodamiento. Te podría decir también eh, qué tipo de sello este tiene, si es que contiene sello, o si tiene alguna variación geométrica en alguna ranura especialmente, pero que te varíe el diámetro exterior, interior y ancho, no. Otra pregunta. ¿El exceso de lubricación me puede causar engarrotamiento del rodamiento? No precisamente, por lo general el exceso de lubricación genera problemas al inicio y en el paso del tiempo, cuando tú tienes, me imagino yo que la palabra engarrotamiento viene a ser como una, no sé, un frenado, viene a darse también por problemas de contaminación en el sistema. Hay más variables que impactan en ese fenómeno, por decir. ¿Afecta el tipo de lubricante por el tipo de canastilla? Claro que sí. Por eso estamos viendo acá cómo la lubricación impacta y efectivamente en aplicaciones particularmente sí podrías tener variaciones y de hecho cuando tú escoges un canastillo te tienes que fijar cuando el fabricante de rodamiento te entrega un rodamiento, ¿ya? Y el dueño del equipo, que ese otro tema, te dice usted coloque ese rodamiento con esa jaula, es porque el dueño del equipo dijo viene lubricado con esta forma, aceleró de esta manera el equipo,
trabaja con estas vibraciones. Las vibraciones son altas, son bajas, excesivas, trabaja en ciertos rangos de velocidad, soporta cierto rango de desalineación. Entonces está todo ya previamente prediseñado. El rodamiento 22312 a ver, ese rodamiento es 22312, iguales y uno me llegó cónico, solo cambiaron las letras. Claro, porque tú te puedes encontrar con el 22312 y aquí al ladito el sufijo puede venir con una E, que es cilíndrico dependiendo la marca, o una EK, que ahí ya automáticamente el diámetro interior se transforma en cónico. Y vas a tener las mismas medidas nominales, pero uno va a ser cónico y el otro va a ser cilíndrico, dependiendo la marca, el sufijo que éste tenga. Bueno, hacen una pregunta sobre cuál es la marca más duradera. Les hago una aclaración. Esta capacitación no es comercial, no estamos avalando ninguna marca comercial de rodamientos, entonces no vamos a dar información de ese tipo. Espero pues comprendan. Muchas gracias. Sí, ahí es complicado eso. Yo creo que ninguna marca te va a decir eso. De hecho, te vas a dar cuenta de que independiente a la marca de rodamientos que tú montes, mira lo que te voy a decir. Tú podrías montar cualquier rodamiento y si tú lo lubricas de manera correcta, vas a tener un alto porcentaje de éxito en el uso del mismo. Bueno, la recomendación de lubricantes de rodamiento para bajas temperaturas, -30. Ahí tendríamos que revisar no solamente, ahí tienes que ir directamente ya a lubricantes con aceite base sintético, ¿ya? Y con depresores de fricción. Existen Exacto, en soluciones, Interflow tenemos soluciones para rodamientos bajas temperaturas, exactamente, o sea, ahí que más existen, adelante. ahí le vamos a mostrar. Ujú. Para un rodamiento 22.4 EK para alta temperatura, ¿qué tipo de grasa? Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de leer un tipo de rodamiento para yo no, aquí que estoy leyendo, no embarrarla? Ah, primero tiene la forma correcta y muy buena, y, no, Sí, y sabes que no es fácil esa pregunta. La forma correcta es leer siempre el primer número solito. el primer número solo. Por Ajá. ejemplo, si yo tengo un 2, 22, Ujú, sí. 20, entonces se lee el primer Ujú, numerito solito, se dice 2 para decir el tipo de rodamiento, después la serie, que aquí podría ir uno o dos numeritos o ninguno, y después los últimos dos juntos. perfecto. Entonces la pregunta es, para un rodamiento 2.22.24 EK para alta temperatura, ¿qué tipo de grasa se recomienda? ¿Qué características debe tener? ¿Y cuál se recomienda? ¿Sintética o mineral? Habría Yo, que, si quieren, sí, sí, perdón, si quieres ahí en Interfront, puedes hacerle la consulta a la persona que te atiende y te podemos dar específicamente para esas aplicaciones cuál es la grasa recomendada, sí, como para no... en ese sentido, Ujú. yo igual a los colegas que están conectados, muy buenas preguntas, sobre todo en el caso de lubricantes, yo les recomiendo de que todas esas preguntas que tienen se las hagan directamente a María Teresa y ella les va a entregar al tiro, mira, porque yo lo hemos revisado con Interflon, este es el lubricante que te recomendamos, así que ahí te vas a la segura. ¿Cuánto es las vibraciones de un rodamiento? Lo máximo. Uh, pueden saltar un rodamiento, lo normal es que no superen los 5 milímetros por segundo. Pero no, puede ser dependiendo de la aplicación, o sea, no existe una respuesta para eso. ¿Qué tipo de rodamiento es para altas revoluciones? Los de bolita por lo general están diseñados para mayores revoluciones y los de rodillo para mayores cargas. Si se le da mucho ajuste a un rodamiento, se le reduce el tiempo de vida. Sí, porque nos permite que la lubricación sea óptima. Bueno, eh, bueno, alguien hace un comentario respecto a la tema de marcas. Yo creo que hasta ahí van las preguntas. Perfecto. Bien, vamos a hablar ahora, ya terminando, me quedan 20 minutos a no más, de lo que es la norma imperial. ¿Ya? La norma imperial está busca ver rodamientos en pulgadas. ¿Ya?
Si tú encuentras rodamientos que tengan estas letras RLS o RMS, estamos hablando de rodamientos rígidos de bolas. ¿Ya? Si estamos hablando de RL o RM, bolas autoalineables. ALS, AMS, de contacto angular y de rodillos cilíndricos, CRL, CRM. Cuando hay una L entre medio, te está diciendo que es una serie relativamente pequeña. Si es una serie mediana, va a ir una M. Te voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Mira. RLS, RLS, rodamiento rígido de bolas. ¿De dónde saqué yo que es rígido de bolas? De acá. Esto me lo tengo que aprender. RLS, rígido de bolas. Diámetro interno, 1,25 pulgadas. ¿Y por qué? Porque yo multiplico 10 por 1/8. Esto cabe una vez, me sobran 2 octavos, se simplifica, 1/4. Bien. RL. RL es de bolas autoalineables. ¿De dónde lo saqué? De aquí. 16 multiplicado por 1/8 es lo mismo que yo divida 16 en 8, 2 pulgadas diámetro de eje. ALS, ¿por qué es de contacto angular? Porque yo me lo aprendí de acá, tú te lo aprendes de acá. ALS, contacto angular. 40, multiplico 40 por 1/8 es igual a 5, o divido por 8. 5 pulgadas. CRM, CRM, rodillos cilíndricos. 24 es lo mismo que multiplico 24 por 1/8. Tengo rodillo cilíndrico, 3 pulgadas de diámetro. O axial de bolas, 20 por 1/8 es igual a 2,5 pulgadas. Entonces, es importante de que el numerito lo multipliques siempre por 1/8 para saber el diámetro en pulgadas, y por otro lado, te aprendas todas estas transformaciones. ¿Y dónde podrías encontrar este tipo de rodamientos? Este tipo de rodamientos en máquinas americanas por lo general te lo encuentras. A mí me ha tocado bastante, ¿ya? Bien, y termino con esto. Esto es súper importante. A veces en las placas de los motores vienen rodamientos, como por ejemplo 6212. Clarito, voy y me compro y le digo en este caso al proveedor de rodamiento, necesito este rodamiento. Bien. Pero a veces viene este código. Este código que es 65 PC 03 J30X. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto? ¿Dónde puedo ir a comprar este rodamiento? ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, ahora yo te voy a mostrar en un par de pasos cómo tú puedes convertir este numerito en algo así. Ahí tú puedes convertirlo. Podríamos partir con este ejercicio, mira. A ver, primero, si yo tengo PC, el código es 6. Si yo tengo estas letras, es 7. Estas letras, QJ, aquí está toda la transformación. En los sufijos, si yo tengo todas estas letras, aquí tengo la conversión. Esta lámina es clave. Esta lámina tú la tienes que tener. ¿Ya? Te la voy a compartir para que la tengas. Y también existen algunos programas que te hacen esta transformación. ¿Ya? Mira, vamos a anotar 65 BC, 65 BC, 03J, 03J, 30X. ¿Qué significa esto? Primero, yo reviso este numerito que tengo acá.
Eso es 65. 65 yo lo divido por, en este caso, 5. Entonces yo tomo el 65, ¿ya? Tomo el 65. 65 dividido 5 me da 13. Entonces yo ya sé que mis últimos dos dígitos van a ser 13. Tengo un BC. BC, comienzo con un 6. Aquí tengo, en este caso, un 3, serie 3. Entonces, yo divido el código acá. Los primeros 4 dígitos me van a arrojar el diámetro del eje, 65. ¿Ya? Y ya como yo sé que esto lo divido por 5, obtengo los últimos dos números. Estas dos letritas que yo la obtengo de acá, me dice el tipo de rodamiento, que en este caso es 6. Si hubiese sido BA, es un 7, ¿te das cuenta? Pero como es BC, es un 6. Y aquí me indica la serie. Entonces hasta aquí yo tengo que es un rodamiento 6313. Pero quiero saber en este sector los sufijos. Tengo J, jaula de acero, no necesito. 30, 30, 30. Ah, mira, 30 me dice que es C3. Y X es para separar la designación. Este es un rodamiento 6313 C3. Listo. Entonces, yo ya puedo transformar una placa de este tipo en un rodamiento mucho más estándar. Bien. Voy a hacer. Sorbitol. Se abrió ahí el micrófono, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. ¿Ya? El reactor es más grande que... Voy a silenciar a todos Sí. y ya te vuelvo y tú te vuelves a dar. Ya. No se puede en uno mini. Volvemos. Y termino con esto, ¿ah? Ya con esto nos vamos. Nos vamos a descansar. ¿Ya? Nos vamos a descansar por hoy, ¿ya? Termino con un ejercicio más, si me dan la chance. Aquí está. Tengo este, 30 BC, ¿ya? 02 JJ PP3. Mira, fíjate. Hasta aquí yo tengo código ISO. Hasta acá tengo sufijo. Bien. Decíamos de que este es el diámetro y este es el tipo de rodamiento. Ya sabemos que es BC, es 6. Serie 2, 2. Diámetro 30, 30 dividido 5. A ver, veamos 30. 30 dividido 5. Da 0,6. Perfecto. Ahora yo no sé qué significa JPP3. Vamos a ver acá. J, jaula de acero, ya. PP, mira, tapa metálica. PP3. Listo. 3 no dice nada más. Sería 2Z. Bien, se acabó. Pero si es un motor eléctrico, con el 3 probablemente aquí le faltaba algún numerito. Tú haces una mejora y le puedes colocar C3, ya que todos los motores eléctricos se les recomienda que trabajen con juego C3, que es mucho mejor que trabajarlo con un juego normal. Bien, termino con este, mira. Acá separo. Esto es ISO. Y acá, esto es sufijo. BC, empiezo con 6, serie 3, ahora tengo 100, 110 dividido 5, me da 22, 63, 22. J, ¿qué significaba J? Que simplemente es jaula de acero. Esta ficha técnica me está diciendo que es un 6322 abierto, pero si yo quisiera hacer una mejora, te recomiendo que siempre los trabajes los motores eléctricos con C3, ¿bien? ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a hablar de un equipo rotativo. Te expliqué lo fundamental de los rodamientos. Vamos a hablar de equipos rotativos, lubricación aplicada y cómo maximizar la vida útil de
los rodamientos. Voy a dejar algunos minutos para poder responder dudas. No sé si estás ahí, María Teresa, las vas Sí, leyendo acá para estoy. poder ya cerrar, ¿sí? No sé si queda Claro que sí, alguna acá estoy. consulta. Hablaste del juego C3 y el juego normal. ¿Qué significa esto? Buena pregunta. Esas son las preguntas buenas. Mira, un rodamiento, un rodamiento, por ejemplo, esta zona de acá se le llama espacio o juego radial interno. Juego radial interno. Todos los rodamientos vienen con este juego. ¿Bien? ¿Por qué tiene que existir este juego? Para que por una parte ingrese el lubricante y por otro lado también absorba la dilatación térmica. ¿Bien? El juego más pequeño que tú puedes encontrar acá es el C1. Después lo sigue el C2. Después del C2 viene el juego normal, que no se coloca. Después viene el C3, C4 y C5. Es habitual que en los motores tú trabajes con C3 o normal, ¿ya? Pero lo ideal es el C3. Para aplicaciones de mayor velocidad, menos carga, de alta precisión, C1 o C2. Y en el caso de los rodamientos de arnero o cribas vibratorias, trabajes con C4 o C5, ¿ya? Pero el C1, C2, C3 es el espacio. Entre más grande sea el numerito, más grande es este espacio interno del rodamiento. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otras. ¿Me puede recordar qué significan los indicativos doble Y en la nomenclatura? Claro. W. Y. Y. A. Voy a Doble volver Y. a silenciar. Ok. No, ya, parece que. Voy a volver a silenciar a todos y tú No hay te problema. activas de nuevo, Sí, por sí. favor. No hay problema. Doble Y, como me estaban preguntando, significa que las tapas son de caucho, RS, ¿ya? Son de caucho, como estas. Como estas. ¿Bien? Para rodamientos lineales, ¿cómo se maneja la nomenclatura? Uy, podríamos estar 5 horas en eso. Existe una gran variedad. ¿Ya? Va a depender del tipo de rodamiento, pero básicamente tienes que definir el tipo de rodamiento lineal. Primero, así si quisieras simplificarte la vida, tienes que identificar primero si el rodamiento tiene esta forma, por ejemplo, que es una forma de barril o cilíndrica, o si tiene una forma rectangular. Hay que ver primero el tipo de rodamiento y en función al tipo de rodamiento tú puedes encontrar varias variaciones en función a los tamaños y perforaciones, ubicaciones. No hay una norma que la requiere. Me atrevería a decir incluso que los rodamientos lineales hay algún tipo de, se pudiese decir, homologación entre marcas, pero sí son fabricaciones más como número de parte. Otra pregunta, ¿qué tan recomendable es reconstruir un eje por metalizado para los rodamientos? ¿Ya? Bien. De hecho, rellenar un eje y recuperarlo es lo que se hace habitualmente y si se hace con una soldadura adecuada y se llega a un mecanizado óptimo, súper bien. En la instalación he visto personas que instalan a martillo, otros que utilizan lija fina y otros que utilizan lija más gruesa, 400, hasta que entren con la mano. ¿Cuál es la forma correcta de instalar? Un rodamiento siempre entre por interferencia, nunca con la mano. Puede ser con golpe, con casquillo de montaje, y eso se aplica como montaje de rodamiento en frío y se aplica en diámetros de eje hasta 2 pulgadas, de ahí hacia abajo. De ahí hacia arriba es mejor dilatar térmicamente el aro interior, colocarlo con la mano sin golpe y después se enfría y lo dejas ahí. Montaje térmico.
Otra pregunta. ¿Cómo podría identificar las medidas de este rodamiento? LM 1985/1922. Ese es un rodamiento cónico y tiene una particularidad también que podríamos verla por catálogo, que no, que se escapa un poquitito de esta explicación puntual. Van a haber excepciones, pero como la que estaba mostrando el colega ahí, pero también hay una forma de poder buscarlo. Otra pregunta. ¿Qué significa la denominación YY en la nomenclatura XYYZZ? Desconozco dónde está ubicado eso. Tendría que ver si me pueden Yo creo compartir, te que pueden se compartir una refiere, foto. yo creo que se refiere es cuando tú haces en la presentación la nomenclatura. Ay, ay, devuélvete. No es la que mostraste ahora. Espérate. Esa, No, antes. ¿no? No, mucho antes. Antes. Ahí, ¿Ya? sí, en esa. ¿Qué significa ahí la doble Y? Acá dices tú. Sí, esa. Ah, X, perfecto. Y, debe ser mira. la hora que para ti son 2 horas más. No, yo creo que es, y está bien, mira, ahí esto significa el diámetro exterior. Esta parte me indica la serie del rodamiento, qué diámetro exterior tiene y qué ancho tiene. No hay forma de calcularlo con estos números. Tienes que ir sí o sí al catálogo. Puede ser serie 2, como la que estamos viendo acá. Mira, voy a acercarme un poquitito. Serie 2, serie 03, serie 1, ¿ya? Ese numerito me indica el ancho y el diámetro exterior, ¿ya? Pero no hay una fórmula para calcular. Otra pregunta. ¿Qué relación hay entre el juego radial C1, C2 interno y el grado de precisión P3, P4? Ninguno, porque el grado de precisión es la terminación superficial que tiene el rodamiento, ¿ya? Y eso es un tema que te permite una precisión de giro, pero otra cosa es el espacio que tú tienes acá, ¿ya? Que eso es diferente, el espacio y otro es precisión de giro. Que P6 es lo común y podrías tener otro grado de precisión dependiendo del tipo de rodamiento. Otra persona acá solicita que regale la tabla para saber qué rodamiento es. No sé. Pero mira, ahí vamos a después entregar al final, con las personas que se inscriban y terminen bien el curso, vamos a entregar material, un compilado a través de María Teresa, no hay problema. De hecho, un Otra compilado que tengo pregunta. ahí. Para detectar fallas en los rodamientos, ¿no es útil el estetoscopio? Ajá. Mira, si me permites igual hacer un pequeño paréntesis, María Teresa, Claro. Interflon ya está a puertas de poder desarrollar lo que es el servicio de análisis de falla. Un análisis de falla se hace a través de una norma, ¿ya? Entonces tú sacas un rodamiento ya siniestrado, llenas un formulario, ¿ya? Ese formulario te entrega condiciones de operación previas y más análisis fotográfico o de la muestra, tú a través de la norma 15.243, ISO 15.243, puedes determinar el modo de falla. Un estetoscopio te va a arrojar evidencias de alguna señal, pero si tú no logras identificar y conoces la norma ISO 15.243 asociada a un modo de falla, eh, al mirar con estetoscopio podrías ver cosas que simplemente no te van a arrojar ninguna información, ya que me imagino de que el estetoscopio lo utilizarías como una herramienta de inspección. Eso se utiliza mucho en engranajes o sectores de maquinaria, pero en el caso de rodamientos, el modo de falla no se ve por ahí. Solamente tú podrías anticiparte con la vibración o posterior ya a la falla, ver por qué ocurrió esta falla a través de un análisis propiamente tal. Perfecto. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tan acertados son los analizadores de vibraciones SKF? Y no me atrevo a responder esa pregunta. Lo único que te puedo decir de que va en el equipo por un lado y la formación que tenga el inspector. Hoy día tú puedes tener
analistas nivel 1. De hecho, yo soy nivel 1 en vibraciones, pero eso es muy básico. Hoy día existe nivel 4, nivel 5. Entonces, para mí, el equipo sí es importante, pero por otro lado también hay muchas marcas y cada una tiene sus particularidades, que no es el caso de ahondar en aquello, pero sí va de la mano con la formación que tenga el inspector sintomático en poder leer espectros vibracionales y el conocimiento que tenga de rodamientos. Bueno, acá ya hacen unas aclaraciones sobre los niveles. No, a ver. No, no hay más preguntas. Oye, eh, déjame terminar entonces por mi parte. Agradecer a todos, ¿ya? Excelentes preguntas se pasaron. Realmente se nota que saben muchísimo. Eh, Hay una última ¿Cuál? pregunta. Sí, sí. ¿Hay alguna limitante en la velocidad de operación para poder utilizar en análisis predictivo de vibraciones o acústico para detectar fallas? Sí, el tema del control sintomático a través de ultrasonido particularmente, sí, si tienes tú la posibilidad de hacer algún tipo de, de cruce en función a ese espectro o ese sonido, pero si tuviese yo que vincular límites de velocidad con vibraciones, no he encontrado yo esa conexión particularmente. No, no sé, no digo que no exista, pero no la he encontrado. Otra pregunta. Encontré un rodamiento rígido de bolas sin algunas esferas. ¿Existen algunos rodamientos especiales? Sí, correcto, algunos vienen fabricados así. Y algunos más, otros menos, dependiendo. Sí, sí existen, de todas maneras. ¿Se puede analizar los rodamientos por termografía? La termografía te podría arrojar anormalidades de temperatura y sí podrías mejorar condiciones lubricatorias, pero siempre las vibraciones o ultrasonido, por excelencia, es el mejor método sintomático de vibraciones. ¿El exceso de lubricación me afecta la velocidad tangencial de mi elemento rodante? El exceso de lubricación, sí, porque se supone de que los rodamientos trabajan en la rototraslación, es decir, el elemento rodante rota y se mueve, ¿ya? Entonces, si yo tengo un exceso de lubricante, me va a costar esa rototraslación y voy a tener problemas en la velocidad tangencial que tú mencionas. Le va a dificultar el movimiento. Perfecto. Parece no hay más preguntas. La próxima semana nos vemos, tomen apuntes. Yo ya tengo un par de preguntitas, no voy a hacer más de 6 preguntas, 5 preguntas en la prueba y ojalá todos se puedan aprobar y obtengan este certificado y el material que vamos a regalar. Las preguntas de lubricación, ¿qué lubricante recomendar? Por favor, ahí está María Teresa, háganle todas las consultas a ella, son expertos en lubricación y la tecnología de Interflon les va a servir muchísimo para su trabajo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los participantes. Los A esperamos ustedes. entonces dentro de 8 días, 8:30 de la noche, no de la mañana. Algunas personas ingresaron en la mañana, es en la noche todos los martes. Muchas gracias y A cualquier ustedes. consulta, muy dispuestos a poder tramitarlas con José Luis. Feliz Sí, noche para todos. cuídense. Un abrazo. Gracias, que estén muy bien.